Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, y feliz año. Eso, y feliz año, que es nuestra primera conversación sostenible del año 2024. Efectivamente. Bueno, ya hemos pasado un año, hemos cerrado un año, mejor dicho, hemos abierto otro. Sí. Y lo cierto es... Dime, perdona. Sí. No. Sigue tú. No, te iba a decir que efectivamente que hemos cerrado y bueno, que parece como si hubiera sido un escalón o hubiéramos subido y bajado una montaña, pero no. Aquí seguimos, es una semana más, pero es cierto que es un año más. Es un año más. Es aquello de cuando dices hace 3 días, ¿el año que viene hablamos? Pues sí, justo. 3 días después hablamos. Ciertamente, pero es verdad que llegas a este punto, ¿no? Bueno, seguramente lo hemos hecho ya con antelación, pero ahora es como que tenemos más claro eso de, bueno, estamos en un año nuevo, tenemos nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevas cosas que queremos conseguir y todos nos hemos puesto a hacer planes, ¿no? Planes de acción y objetivos y a escribir metas y una serie de cosas. Y nos vamos a contar hoy eso, pero sí os queríamos, bueno, compartir algunas cosas que creemos que una vez que ya te metes en esta dura tarea de trabajar con objetivos, pues sería bueno que contemplases más allá de la definición propiamente del objetivo, todo aquello que rodea a ese objetivo y que va a hacer que de verdad sea un objetivo que al final cumplas y se traduzca en un resultado. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Pues vamos a hablar de que lo hemos llamado 5 principios, o por así decirlo, que le hemos buscado un nombre que empiece con P para además sea más fácil de recordar. Y bueno, y está mezclado con cosas que hablamos mucho, que es con el tema, con liderazgo, con todo lo que tiene que ver, como tú decías, para que todas estas cosas se cumplan, pues tiene mucho que ver con tema de crecimiento personal, de crecimiento profesional y bueno, cosas sencillas que se pueden hacer y que intentaremos que estén lo más alejadas posibles de esos principios o de esos propósitos de enero que ya en febrero ya los has abandonado, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra cosa que hacemos todos y que además, como ya sabemos lo que hemos repetido año tras año y lo que no nos funciona, pues aquí vamos a hablar de lo que no funciona. Vamos mejor a hablar de lo que sí funciona y vamos a poner un poquito más el foco en lo que sí funciona, ¿no? Efectivamente, yo creo que independientemente, bueno, hay una cosa que yo escuché el otro día y que además creo que es cierta, ¿no? Que eso, hablando de propósitos de principio de año, la gente normalmente nos hacemos como una lista de grandes propósitos, 5, 7, 10 propósitos, que al final, como bien dices tú, Leopoldo, en febrero ya se han olvidado, ¿no? Yo creo que es mucho más sencillo, pero sobre todo mucho más efectivo, marcarte 1 o 2 grandes objetivos para este año y no perder el foco en conseguir esos 2 objetivos o esos 3 que te marcas, ¿no? La dificultad de esto es en hacer la elección de esos 3 objetivos, ¿no? Es decir, y cuando te pones a elegirlos y por tanto a escribirlos luego, tengas claro que son los que mayor impacto van a causar en aquello que tú supuestamente deseas conseguir en ese año, ¿no? Porque al final, si tienes 2 o 3, posiblemente lo vas a conseguir. Si tienes 20, no lo vas a conseguir porque nuestra mente no da para 20 objetivos de repente y poner foco en 20 objetivos. No sé qué piensas tú al respecto. ¿Tú qué piensas sobre ese puntito, Leopoldo? Pues yo es que cuando has dicho dos grandes propósitos, yo es que casi me quedaría en uno, porque por mucho que sobre todo con mentalidad de hombre, que somos menos multitarea que nadie, yo me fijaría uno, porque en el momento que, como tú dices, y ya 2 me parecen mucho, pues en el momento que te dispersas o repartes las energías, al final no vas a conseguir, normalmente no consigues ni uno ni consigues el otro. Entonces yo me fijaría, quiero decir, me puedo hacer una lista, vale, no estoy en contra de hacerme una lista, pero me haría una lista y lo que haría sería no ir a hacer todo a la vez, sino me diría, ¿qué es lo más importante o lo que más? El punto 1, bueno, pues voy a hacer eso. Cuando consiga el punto 1 me voy al 2 y luego me voy al 3 y me voy al 4. Si no, al final normalmente es muy complicado conseguir nada de eso. Entonces, bueno.
Tienes razón. Pero fíjate que te estaba escuchando y me estaba dando cuenta de que muchas veces cuando, pues, bueno, ya no solamente lo que yo piense para mí, sino lo que a veces escucho hablar a otra gente y a otros clientes, y es que tenemos un pequeño lío muchas veces semántico, y permíteme la historia, con el concepto de objetivo. Entonces cambiamos objetivo, tú ahora decías propósito, la gente dice metas, luego dice, o sea, tenemos un poquito de lío con esto de que al final, ¿qué es lo que ponemos? Objetivos, metas, propósito, ¿de qué estamos hablando? Al final, a mí, yo lo simplifico bastante más y es, vamos a ver, ¿cuál es el resultado que tú quieres conseguir en este año? Tu resultado primordial y prioritario en el 2024, ¿cuál es? Pero el resultado, no me lo pongas en modo objetivo, meta o lo que quieras llamarlo, pongo en modo resultado. Y ahí es donde estoy de acuerdo contigo, que una vez tenga claro ese resultado, posiblemente, no, es imposiblemente, eso va a requerir de una sucesión de cosas que van a tener que ir encadenadas, de manera que cuando consiga la primera tendré que conseguir la segunda y esa segunda me debería llevar a conseguir la tercera y la tercera me debería llevar a conseguir la cuarta y al final al conseguir el resultado. Entonces, esto, lo que a veces, no sé si lo tenemos tan claro como yo lo acabo de explicar. La primera que lo tengo que aplicar soy yo, que no digo que signifique que me lo sepa y lo haga bien, significa que a veces nos liamos con muchas cosas que escuchamos o que supuestamente sabemos y no vamos a la esencia de las cosas, que un poco es lo que queremos trabajar tú y yo hoy aquí, ¿no? Un poco la esencia del para no dispersarnos, porque al final lo que va a contar el final del 2024, aunque parezca muy lejano, estará dentro de 4 días hablando del final del 2024, y si no al tiempo. Entonces, quiero decir, se trata del resultado. ¿He conseguido lo que quería o no he conseguido lo que quería? Y desde ahí luego ya lo podré articular como mejor mi cabeza procese, pero no necesariamente no empezar a hacer listas de objetivos que además muchas veces están tan separados los unos de los otros que en realidad no se encadenan, ¿no? Y aquí la clave es que lo que hagas de un lado te encadene con otra cosa, que encadene con la siguiente, que te lleva a la siguiente y que eso tenga sentido. Porque si no, es cuando nos dispersamos independientemente de que vayamos por fases, pero que sean fases encadenadas. Como decías tú, que tenga sentido, ¿no? Primero que va después, lo que consigue eso me lleva a otro sitio que va después y así va sucediendo. Si no, perderíamos un poco el concepto de qué es lo importante, en realidad, ¿no? Bueno, perderías el concepto de lo importante y sobre todo que perderías lo que creo que casi es el inicio de todo, que es el mantener el foco en algo, que es lo que realmente te va a llevar, bueno, pues te va a ayudar cuando haya algún momento, porque te vas a enfrentar a desafíos y te vas a enfrentar a incertidumbres. Entonces, y además cuando hablamos de propósitos, no solamente estamos hablando de metas profesionales. No podemos separar metas, o sea, propósitos o metas profesionales y porque al final los aspectos personales por algún lado salen, con lo cual, bueno, todo lo que hagas que te ayude un poco a todo, a mejorar, porque si mejoras la parte personal, pues la parte profesional se va a ver mejorada y al revés, ¿no? Y entonces eso es un poco por lo que yo haría. Pero yo lo simplificaría mucho o lo aterrizaría un poco en el sentido de que no solamente yo me centraría en las cosas que realmente te motivan, en las cosas que te gustan. Y a partir de ahí, bueno, y a partir de ahí ir avanzando, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Ya sabes que siempre digo que una cosa es la motivación y otra cosa es la fuerza de voluntad. Que está muy bien lo que me gusta hacer, pero que a lo mejor tengo que tener fuerza de voluntad para hacer lo que no me gusta, pero es necesario que haga para conseguir lo que quiero. O sea, cuidado con lo que me motiva y me gusta, porque a veces lo que me gusta no es lo que realmente me lleva a lo que quiero. Pero bueno, cada uno tiene su opinión aquí, cada uno lo tome como quiera. Yo siempre distingo entre motivación y fuerza de voluntad porque no es lo mismo. Y a veces hace falta tirar de fuerza de voluntad más que de lo que me gusta hacer o lo que me encanta hacer, ¿no? Que si lo juntas todo y tienes la suerte de que todo se junte en lo mismo, genial. Pero a veces cada situación requiere una parte en la que no estás tan a gusto, pero no obstante hay que hacerla, ¿no? Y ahí es donde entra la fuerza. A lo mejor la motivación puede estar más ligada con el objetivo o con el largo plazo, no tanto a lo mejor con el día a día, que como tú dices, no van a ser todos rosas, efectivamente. Habrá días
en los que te cueste y no te apetezca, porque a todos nos pasa, ¿no? Te levantas y dices, hoy no haría, hoy no tal, y ese día tienes que hacer como el resto, ¿no? Porque si no, al final es difícil avanzar. Pero todo eso nos lleva, y nos viene fenomenal esta disquisición, porque eso nos lleva a la primera de las P's que queremos compartir hoy. Y es que cuando te plantees qué quieres hacer o qué quieres lograr en este 2024, plantéate, la primera P es el propósito, entendiendo ahora como propósito, no lo que estamos utilizando antes coloquialmente, sino tu propósito, es decir, ¿por qué y para qué quiero esto? Porque ahí sí podemos englobar esa motivación a que hablas tú, ahí podremos ver si eso me resuena, ahí podremos chequear si eso que me respondo al por qué y al para qué tiene sentido para mí y me mueve la energía, no me la mueve. Ahí estará la respuesta a todas esas cuestiones que planteábamos antes. Ahora sí, cuando tú ni siquiera te haces la pregunta y estableces un objetivo o resultado sin haber pasado el filtro de qué propósito hay detrás de eso, cuál es el por qué y para qué de lo que te planteas como objetivo o resultado, posiblemente en algún momento, efectivamente, las situaciones se puedan torcer y entonces abandones el propósito, abandones el objetivo porque carece de propósito, porque carece de rumbo. Entonces, la primera de las P sí o sí es hazte la pregunta. ¿Por qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Y si la respuesta no te convence, la respuesta efectivamente no te genera energía, ganas, no te lleva a la acción, revisa las respuestas hasta que te asegures de que tiene sentido para ti. Esa es la primera de las P's, sí o sí. Para mí la fundamental, ¿eh? La que te va a mantener en el camino todo el tiempo. Esa. Sí, porque al final va a ser esa brújula que va a dirigir pues, tus acciones y tus decisiones. Completamente. Que duda cabe. Pues ya tenemos la primera P. Vamos a por la segunda de nuestras P's de hoy, que hemos dicho que eran 5, vamos a por la segunda. ¿Y cuál es esa segunda P? La segunda P es el proceso. Justo. Que, bueno, pues por simplificar, bueno, pues al final, quiero decir, todo lo que hemos hablado, de todo lo que quieres hacer o dejar de hacer, que sí, que va a ser una serie de pasos y una serie de decisiones, pero claro, todo eso tiene que llevar un orden y tiene que llevar lo que decías tú del por qué y el para qué. No puedes hacer, no es un tema, no es una cosa aleatoria, es una cosa que tiene que tener un sistema, por así decirlo, para poder llevar adelante lo que decíamos de tu propósito. Sí, justo. O sea, es cuando aquí hablamos de proceso, lo que os queremos transmitir es el cómo. ¿Cómo creo que voy a llegar a eso? ¿No? Es decir, si ya hemos definido después del por qué y el para qué, estamos seguros de qué es lo que queremos, pues la siguiente cosa que nos vamos a plantear es ¿y cómo creemos que podemos llegar a conseguirlo? Y en el cómo pues estará el sistema, estarán los pasos, estarán los recursos, estarán un montón de cosas, ¿vale? Esto es una aproximación genérica. Pero sí que es verdad que es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, porque si no me creo que soy capaz de lograrlo y no veo factible lograrlo, tampoco me mantendré en el camino cuando las cosas se me pongan un poquito más torcidas. Entonces, la segunda P de proceso implica tener claro cómo creemos que vamos a poder conseguirlo, o sea, sentirnos capaces de conseguirlo, en el fondo, porque si no, estaremos un poco perdiendo de nuevo fuelle en el camino, ¿vale? Y eso es importante que lo alimentemos todos los días, ¿no? Pero bueno. Claro, aquí entraría, pues eso, el establecer esas rutinas y esos hábitos, que son los que ya hemos hablado una de ellos, que son los que te van a llevar o van a promover de alguna manera tu eficiencia y tu efectividad, ¿no? Y sobre todo, una cosa que dentro del proceso que no se nos tiene que olvidar. Tenemos que incorporar al proceso la capacidad de aprender de nuestros errores, que muchas veces lo olvidamos. No es lo mismo, o sea, un error no es un fracaso. Entonces, tómatelo como un aprendizaje para poder mejorar, sobre todo, bueno, hemos hablado muchas veces también de la mejora continua, pero para poder mejorar el proceso en sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Y eso nos debería llevar a plantearnos la tercera de las P's. La tercera de las P's la hemos definido como potencial. Y al final, ¿qué significa potencial? Bueno, pues tanto si estás solo como si sola, como si tienes equipo, pues empieza a plantearte cuál es el potencial que tú o tu equipo tenéis para conseguir ese resultado objetivo. Es decir, qué pasión, qué ganas, qué energía,
pero no solo, insisto, de ti, sino también de tu equipo, porque si en algún momento que te haces ese planteamiento en torno al objetivo / resultado, te estás dando cuenta de que hay gaps o que hay vacíos o lagunas en ganas, en pasión, en energía, pues este es el momento de empezar a trabajar esos gaps antes de ponerte a empezar a lograr el objetivo, porque al final, si no, va a haber huecos donde luego va a haber fallos y entonces ¿cuándo te vas a venir abajo? Trabaja primero, detecta los posibles gaps y a partir de ahí trabajarlos antes de poner a toda la maquinaria funcional para eso, porque es como si ponerte, ¿cómo se llama esto? Palos en las ruedas del carro, ¿no? Es decir, si puede haber baches, oye, refuerza primero las ruedas para que cuando ya el bache no se venga abajo el carro, porque si no, se va a caer seguro. Entonces, la P de potencial implica que hagas un análisis honesto de cuál es esa energía que tú tienes, cuál es tu pasión, pero también la de tu equipo o de tus colaboradores o la gente con la que tienes montado cualquier proyecto en conjunto, porque eso va a hacer mucho para que al final se llegue con buen fin a la meta, ¿no? Realmente. Pero no solamente antes, sino durante también. O sea, yo creo que esa evaluación que tienes que hacer, la tienes que hacer de forma constante. Y también yo lo enlazaría con lo que hemos hablado del propósito, ¿no? Tiene que ver con ese compromiso que quieres tener para poder conseguir las cosas. Y también lo enlaza... sí. No, termina, perdona. Te iba a decir que lo enlazaría, que hemos hablado también, bueno, yo creo que este año nos ha dado para hablar de muchas cosas. Y sobre todo hay que tener y hay que fomentar, tanto en ti como en tu equipo, una mentalidad de crecimiento, para ver que todo lo que te enfrentas, verlo como una oportunidad, no solamente para mejorar, sino sobre todo también para aprender. Completamente de acuerdo. Realmente es que, vamos, yo por lo menos en mi cabeza, que hoy lo hemos tratado de simplificar en 5 P's, es que cada una de estas P's por sí mismas dan para todo un planteamiento de qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Si hablamos de la primera, definir un propósito no es tarea sencilla, ¿eh? Yo no sé vosotros si pensáis que es fácil. Yo, cuando pregunto a mis clientes muchas veces, ¿para qué quieres hacer eso? La respuesta es no respuesta. No hay respuesta. Entonces, quiero decir, ya solamente trabajar bien en un propósito y más encima debe ser compartido, ya lleva un trabajo. Sentirnos capaces, lo que decíamos antes del AP de proceso, de cómo vamos a hacer esto, sentirnos capaces de poderlo hacer, solo trabajo que requiere de un desarrollo de una estrategia que le dé solidez a ese creernos que podemos hacerlo. Y esta parte del potencial, de las ganas y de la pasión, y como dices tú, de mantener y generar compromiso, requiere un trabajo diario de analizar mucho y de conocer muy bien a la gente que tienes contigo en cualquiera de las maneras y de saber cómo sumar voluntades. Entonces, cada una de estas 3 P ya por sí mismas son casi todos, en cada una de ellas sería objeto de trabajarlos por aparte, porque no es una cosa sencilla de venga, me pongo, contesto las 5 preguntas y tiro para adelante. Es un análisis casi estratégico de visión sistémica de cómo todas las partes van a influir para que al final el resultado se produzca. Entonces, no lo tomemos a cachondeo, entre comillas, y disculpenme la expresión, porque no es ninguna tontería. Cada una de estas P's lleva muchísimo trabajo detrás para poder realmente saber que eso que voy a poner ahí es lo que va a dar fuerza a lo que quiero conseguir este año de verdad, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Porque, bueno, si realmente, como tú dices, si realmente lo quieres conseguir, no estamos hablando de lo que decíamos al principio, de listas de propósitos vacíos bueno, a partir de ahí, bueno, pues con poco. No es importante, no es difícil. Hay que empezar como en todas las cosas con poco, pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues hasta donde llegues y como llegues y eso lo enlazo con la siguiente P, que ya hemos hablado un poco al principio, de poner foco en lo que pueda realmente abarcar, y que es la P de la prioridad, ¿no? Exacto. Es decir, una vez que ya haya trabajado las otras 3, tendré encima de la mesa o tendré encima sobre mi plan, tendré muchas cosas, ¿no? Y ahora sí que efectivamente es el momento de poner orden. Orden, foco y planificación. O sea, ¿qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va segundo? ¿Qué es lo que va tercero? ¿Cómo enlaza lo primero con lo segundo? ¿Qué pasa si lo segundo no se produce? O sea, tener claro cuál es el orden.
porque al final cuando nosotros nos ponemos a pensar, normalmente, claro, nos surgen muchas cosas, entonces por lo menos tener claro, no todo el plan, porque nosotros a veces no podemos tener todo el plan, ya lo dicen por ahí, ¿no? O sea, no quieras ver el final de la escalera, primero de momento sube el primer peldaño y luego ya veremos. Bueno, pero tienes que saber cuál es el primer peldaño, el segundo y el tercero. Entonces, asegúrate de que conoces los tres primeros, que los puedes ver antes de, ¿verdad? De subir la escalera, puedes ver los tres primeros y desde ahí ya seguirás subiendo peldaños. Pero pongamos mucho orden en esos primeros pasos que son los claves para que el mecanismo empiece a funcionar. Entonces, bueno, ya hemos hablado muchas veces también, como dices tú, de prioridades, pero aquí la idea es, otro momento podremos hacer un monográfico, entre comillas, de cómo establecer prioridades, pero sí que es cierto que ahora que tienes encima un montón de cosas, ahora tienes que poner orden. Sin el orden, nuestra mente divaga. O sea, no lo puede evitar. Y además empieza a generar más y más cosas y nunca cierra, sino que va abriendo y no cierra nunca. Entonces, orden y planificación, ahora es el momento, después de las otras primeras 3 P's, es el momento de poner la P de prioridad. Sí, porque además hay una cosa que yo me lo he encontrado y tú seguro que también, que muchas veces cuando no identificas realmente lo importante, lo que tendemos es a enfocarnos en lo urgente. Sí. Y lo urgente nunca, con lo urgente normalmente nunca vas a avanzar. Es muy difícil. Tiene mucho que ver con lo que tú decías de la planificación, ¿no? De una planificación que sea eficaz y sobre todo que te lleve o que te dé la capacidad de diferenciar bueno, pues esas tareas que realmente requieren una atención inmediata y las que pueden esperar. Y sobre todo también bueno, pues intentar bueno, pues saber decir no a muchas cosas que nos absorben, que nos absorben tiempo, que nos distraen y que nos van a decirlo que no nos van a alinear con nuestros objetivos, que nos van a impedir cumplirlos, ¿no? Completamente, sobre todo porque creemos que podemos llegar a todo, pero nuestra energía, o sea, no quiere decir que sea infinita, pero sí tiene límites, es decir, necesitas recargarla, necesitas enfocarla para que no se acabe. Por lo tanto, es decir, más de hecho decían, ¿no? Muchas veces la definición de foco es aquello donde pones la energía. El foco es aquello donde pones la energía. Entonces, cuidado, porque si pones la energía en lo que no te reporta el resultado o pones la energía, como otras veces pasa, ¿no? Cuando nos ponemos en épocas más tontas, en lo que no quiero, en lo que me está pasando, en lo que no tengo, en lo que... Cuidado, porque la energía nunca eso no se traduce, no se destruye, sino que se transforma. Se transforma en cosas. Entonces, si no quieres algo, no lo pienses mucho, porque igual resulta que va y te pasa. O sea, ten cuidado con esto, porque igual va y te pasa. Ten cuidado. Pero bueno, aparte de estas consideraciones, establecer prioridades y tener una adecuada planificación, sobre todo para saber los primeros pasos. No tienes que saber todo, no tienes que a lo mejor que visualizar todo el final, pero los 3 primeros o los 4 primeros pasos, tenlos claros, pero sobre todo asegúrate que, como decíamos al principio, y lo decías tú, Leopoldo, también, o sea, que todo tenga un sentido encadenado, que esos primeros pasos sean los que empiecen a poner la maquinaria en funcionamiento, que no sean cosas que por aquí, y luego parece que no hemos hecho nada, sino que sean cosas que van haciendo que la rueda gire para que la inercia de ese primer giro te lleve al siguiente giro y no pierdas nunca esa perspectiva, ¿vale? De los giros continuados. Y eso nos lleva a la última P, que si no se nos va como siempre el tiempo, que eso no ha cambiado a pesar de que cada año no ha cambiado esto. Esto sigue pasando lo mismo. Los minutos siguen durando 60 segundos. Lo mismo. Eso no lo ha cambiado nadie todavía. Esto no lo va a cambiar nadie. Entonces, la última P quizás es un poco más forzada, pero la hemos traducido como proceder. ¿Qué significa esto? La pregunta mágica, y es, has hecho todo este trabajo, ¿no? Has pensado tu propósito, has pensado cómo lo vas a hacer el proceso, has pensado si tienes todo el potencial necesario, lo has trabajado, te has puesto a establecer prioridades y ahora la pregunta es, ¿cuándo estás dispuesta verdaderamente a empezar? ¿Cuándo de verdad vas a decidirte de verdad a poner todo lo que necesites poner para empezar realmente a hacer todo esto que has trabajado, que has diseñado, que has pensado? Porque si la última P, las otras 4 tampoco sirven para mucho, la verdad.
Es un ejercicio. No, entraríamos en la famosa lista de objetivos que abandonan, ¿no? Efectivamente. No solamente hay que quedarse en la planificación, requiere en algún momento tienes que tomar acción y eso es ni más ni menos que el proceder, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con todo lo anterior y con la planificación y con la prioridad, porque lo que tienes que hacer es empezar lo que tú decías, esos pequeños pasos al final es nada más que establecer unas metas específicas, lo más específicas posible, que sean medibles para ver el proceso y si te estás equivocando o no, y sobre todo que sean alcanzables. Y que sean alcanzables en el plazo más corto, porque si no, ¿por qué se alcanzar esas metas, aunque sean metas pequeñas, y no debemos de menospreciar que las metas sean pequeñas? Eso es lo que de alguna manera te va a autorrecompensar, por así decirlo, para seguir avanzando, que es lo que te va a dar fuerzas para seguir avanzando, porque al final quiero decir, hay un componente siempre de incertidumbre y un componente de riesgo que no puedes controlar, pero es lo que te va a ayudar a tener, pues eso, a tener esa motivación, sobre todo si las cosas salen bien, pero bueno, también cuando te encuentras algún obstáculo o algo que de alguna manera no te deja avanzar, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero sobre todo porque si esta última P que hemos llamado proceder no la llevas a cabo, es decir, si no estás absolutamente comprometido o comprometida a voy a empezar a hacerlo, te va a llevar a una P que no nos gusta nada, pero que nos lleva una sexta P que no queremos ni pensar, que es la procrastinación. Así que mejor que nos subiéramos a la sexta P, esa como que no, pero evidentemente si no procedemos nos vamos a la otra P, que es la de la procrastinación. Eso de cuando lo tenga esto, cuando tenga aquello, como ahora no tengo esto, cuando tenga no sé qué voy a hacer tal cosa, vale, pues no nos hagamos trampas al solitario, especialmente al principio de año, porque la verdad es que nunca han funcionado las trampas al solitario, o sea, es lo más tonto del mundo. Así que yo creo que seamos honestos y ahora que estamos a tiempo y tenemos por delante todo el año para diseñar las cosas que realmente queremos que nos sucedan, hagámoslo bien y cuando digamos vamos a por ello, que sea verdad que vamos a por ello, ¿no? Que no sea lo de, bueno, vamos a por ello en cuanto tenga, en cuanto hagamos esta frase, estamos fastidiados. Que no pongamos frases de estas, porque si no, entonces el P de proceder no va a suceder, ¿vale? No, efectivamente, tiene mucho que ver con lo que decíamos. Pequeños pasos, ir avanzando y es la única manera de llegar a conseguir nada. No nos podemos llenar, por mucho que estemos a primeros de año, no nos podemos llenar de la boca de buenos propósitos y de grandes metas, porque al final no van a ocurrir por eso, porque no, lo que decía, no son alcanzables, ahí a la mano, con lo cual, bueno, pues si a eso le unimos que estamos siempre con distracciones o con otras demandas o con otras prioridades, por si no las estableces bien, cada vez se complica, conforme va avanzando el año, se complica cada vez más. Totalmente. Y muchas veces deberíamos de incluso, bueno, aprovecharlo primero para no solamente por así decirlo, la bondad de estar 5P, sino que, bueno, echa la vista atrás a ver qué has hecho en el 23 y probablemente muchas de las cosas que no has conseguido en 2023 tengan mucho que ver con todo lo que hemos hablado aquí hoy, con todo un poco, así decirlo, esta forma de proceder, que también es con P, que es la que te llevará, que es lo que yo creo que te va a facilitar o que te va a llevar a tus metas o a tus objetivos. Pues así, ahí lo dejamos, porque realmente lo que queríamos hoy, ya hemos completado nuestra media horita de charla, ya sabes que se nos pasa enseguida, así que, bueno, pues quedaros con este contexto de estas 5 P's, volvemos a repetir, la P de propósito, la P de proceso, la P de potencial tuyo, de tu equipo, la P de prioridades y la P de proceder, de ponerte en marcha ya. Y
dale la vuelta a tus cosas, ponlo en tu idioma, ponlo en tu situación, diseñalo para lo que tú estés pensando y pongámonos a ello. Yo solamente puedo que desearte, además de feliz año, que es lo que todo el mundo desea, pues que efectivamente tengas muy productivos y prósperos resultados y objetivos, porque al final eso te llevará a tener un feliz año. Así que es lo que deseo para todos los que estáis aquí con nosotros escuchándonos cada semana, que tengamos unos felices y prósperos y productivos objetivos resultados en el 2024. Pues sí. Y sobre todo los que tomen acción y se pongan manos a la obra, que nos lo cuenten. Que nos cuenten qué tal les está yendo y bueno, y eso animará al resto de las personas que nos ven / escuchan todas las semanas, bueno, pues a ver que efectivamente que las cosas están ahí, se pueden conseguir. Pues justamente, pues nada, con esto los dejamos ahí con las tareas ya, los deberes pendientes y nos vemos la semana que viene para seguir aportando cosas de valor y seguir construyendo un año 2024, pues cada uno a la medida de sus sueños y de sus metas, ciertamente. Muchas gracias, Leopoldo, por este ratito, como siempre. Muchas gracias, Begoña, a ti. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.